Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, amén. Pues tengo el privilegio de poder compartir el segundo domingo de nuestro empuje. Yo sé que han visto ahí en el muro rojo y también atrás el responder al llamado. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado? ¿Cuántos no llegaron el domingo pasado? No levanten su mano, estoy jugando. Hoy yo sé que Dios va a dar un mensaje, yo estoy seguro que nos va a motivar a responder al llamado, pero quería brevemente revisar el mensaje que compartió la pastora, porque creo que es importante para que entendamos bien nuestro trabajo como creyentes de responder a los llamados de Dios. Y la pastora compartió un versículo clave en Mateo 9, y recuerda que ella estaba hablando de que la cosecha es abundante y los obreros del campo pocos, ¿verdad? Y que Dios manda a los obreros para poder cosechar todo lo que Dios está haciendo. Dios, hermanos, está trabajando. El que nosotros lo vemos o no lo vemos, Dios está obrando. Yo tengo conocimiento de varios hermanos que han dicho, ¿sabes qué? He orado por esta persona. He pedido a Dios de mover de una manera sobrenatural porque está testificado. Y cuando de repente no ves como hay avance en eso, Dios de repente responde por su Espíritu Santo y esa persona levanta su mano un domingo para recibir a Cristo. Entonces Dios está obrando siempre. Y algo que la pastora me enseñó, y eso sí lo voy a preguntar, espero que escucharon bien. Ella me enseñó una palabra clave, y pues por mis hermanos que llegaron el día de ayer en la junta de los varones, yo también mencioné, dije que la pastora dijo esto y que me encantó, y creo que es el clave de nuestro entendimiento como creyentes. Ella dijo algo. ¿Recuerdan varones que estaban ayer? O si no, las hermanas. Espero que los varones lo agarran, ¿no? ¿Ningún? ¿Nadie? ¿Cuál es el clave? ¿Cuál es esa palabra clave que ella dijo en su mensaje? Amor. Pero ella dijo algo. Para hacer algo. ¿Quién dijo? Híjole. Hermanos, ¿qué onda, hermanos? Estábamos juntos ayer y les dije. Para ser discípulos, primeramente tenemos que ser discípulos. O sea, tú no puedes discipular a alguien a menos que tú ya eres un discípulo de Cristo. Amén. ¿Cómo puedes liderar a alguien si alguien no está liderando a ti? ¿Quién te está dirigiendo? Cuando llegues a las juntas, cuando llegas a los estudios, cuando estás en tu trabajo y alguien te pregunta por un consejo, si el que te está guiando no es Cristo, ¿a dónde estás liderando a estas personas? Tenemos que ser liderados primero, discipulados por Cristo, antes que nosotros podamos discipular a los demás. Y me gustó esa palabra, busqué la palabra discípulo, y la palabra, según el diccionario bíblico Lexham, dice que un discípulo es un estudiante, un alumno o un aprendiz de alguien, ¿verdad? Y en nuestra ocasión, como discípulos de Cristo, nosotros somos estudiantes, somos alumnos, somos aprendices de Cristo en nuestro diario vivir. Quiero que volteen conmigo, si pueden voltear conmigo al versículo central de hoy, que se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículo 16 a 20. Cuando lo tienen, voy a pedir que se pongan de pie, como en estos estudios bíblicos de antes de tu niñez, ¿verdad? Cuando lo tenías listo, párate. Y si no lo tienes, vamos a esperar hasta que todos se paran. Jugando el balón, no, por favor, párense todos. Párense todos. Vamos a leer el versículo que está aquí. Algunos ganaron la meta y algunos no. ¿Todos listos? Debe aparecer aquí atrás de mí. Yo lo voy a leer aquí. Déjenme buscar también, porque como yo los pido a ustedes, también lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Déjenme buscar en la palabra de Dios. Aquí está Mateo 28. Vamos a empezar con versículo 16. Dice la palabra de Dios: los 11 discípulos fueron a Galileo, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que les ha mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Primeramente, Señor, nuestro deseo como creyentes, Señor, es que tu nombre sea glorificado en toda la tierra, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos para escuchar y nuestros ojos, Señor, para ver lo que tú tienes para hoy, para nosotros este día, Señor. Entonces te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Creo que todos hemos escuchado una vez la frase Gran Comisión. Es una palabra muy popular si has estado en la iglesia, y no importa si has estado en esta iglesia u otras iglesias. Has aprendido de esta palabra Gran Comisión. Dios, Cristo, dejó una gran comisión para sus discípulos. Y estas palabras que acabamos de leer son las últimas, hermanos, palabras de Cristo en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo, estas son las últimas palabras de Cristo hacia sus discípulos. Después de esto, el libro de Mateo se acaba y obviamente hay otros 3 evangelios, ¿verdad? Que documentan la vida de Cristo y todas sus enseñanzas. Esos 4 forman el base de nuestras enseñanzas de Cristo. Tenemos Pablo también, que escribió unos cuantos libros, y también Pedro y otros apóstoles y discípulos, pero estos 4 hablan del tiempo de Cristo aquí en la tierra. Y Mateo menciona que antes que Cristo regresó, Él compartió esta comisión a sus discípulos. Y la palabra menciona algo clave que creo que nosotros nos enfocamos en esto el día de hoy. Y lo voy a leer yo, pero ahí, si tiene su Biblia, se encuentra también en Mateo capítulo 28, y dice esto: cuando lo vieron, cuando los discípulos vieron a Jesús, lo adoraban. Pero, dice la palabra de Dios, algunos dudaban. Y la palabra, porque saben que me gusta investigar sobre palabras, porque palabras tienen significancia. Tengo que entender cuál es el uso de esta palabra para entender bien cuál es el mensaje que Cristo, los discípulos quieren compartir conmigo. La palabra griega de dudar, o que ellos dudaban, es distazo. Y es importante porque no significa nada más dudar. Yo sé que algunos de nosotros podemos escuchar que ellos dudaban y pensar, pues faltaban fe, ¿verdad? Pero otra manera de decir esta palabra distazo, palabra griega distazo, es vacilar. Y básicamente la idea es que, por ejemplo, yo le digo a mi hijo Matthew, y siempre uso Matthew, ¿verdad? Pero le digo a Matthew, ve y corta la yarda. Y Matthew, en vez de decir, y se lanza, ¿verdad? Matthew piensa, y está pensando, pues está lloviendo, no lloviendo, cargamos la pila, no cargamos la pila, porque tenemos un corte zacate eléctrico, ¿verdad? Entonces él puede tomar una pausa en el mandato, y cuando la palabra de Dios dice que algunos dudaban, algunos estaban adorando a Dios, a Cristo vivo, y algunos otros estaban dudando o vacilando, podemos decir. ¿Qué estaban vacilando? Pues Dios me mostró, hermanos, que es importante que nosotros entendamos las motivas, las creencias de las personas que estamos estudiando en la palabra de Dios, porque cada una de esas personas tiene una historia, tienen una cultura, y la cultura de los judíos es muy importante para que entendamos lo que los discípulos de Cristo en este tiempo estaban pensando. Recuerde que ellos estaban pasando, hermanos, acaban de perder a Cristo. Qué impactante, ¿no? Que el hombre que tú vistes trabajar y obrar y hacer grandes milagros acaba de morir. Pero más de eso, todos los judíos, hermanos, sabían algo, o pensaban que sabían algo del Mesías. Ellos por siglos, hermanos, estaban esperando la llegada del Mesías. No como las otras naciones, ellos tenían esperanza. Ellos platicaron por generaciones como Dios los sacó de Egipto, de esclavitud. Recuerda la historia de donde ellos estaban en Egipto y llegaron primeramente a José, ¿verdad? Y Dios bendijo a José, dio gracia delante de los ojos del faraón, y Dios bendijo al pueblo de Israel en Egipto. Pero pasaba el tiempo, este nuevo rey o faraón, podemos decir, se olvidó de lo que antes los judíos hicieron por ellos. Y empezaron a ponernos como esclavos porque estaban creciendo en número. Dios estaba bendiciendo,
como Él prometió hacer, y hoy bendecir la nación de Israel. Pero conforme que ellos estaban creciendo, los egipcios estaban pensando, wow, pues empezaron con 100, está bien, pero ya son como 10,000, ya están cumpliendo los 100,000. ¿Qué vamos a hacer con una multitud? Si ellos son trabajadores, todo les va bien, ¿qué vamos a hacer si ellos deciden, sabes qué? Ya no queremos trabajar contigo, Egipto. Ellos tienen más poder de nosotros, tenemos que ser los esclavos. Entonces Egipto hizo a Israel esclavos en su nación. Y es importante porque Dios prometió que les iba a sacar. Dios por Moisés, usó a Moisés para sacarlos de esclavitud. Y ellos llegaban a la tierra prometida. Y Dios le dijo esto. Dijo, ¿sabes qué? Si tú me prometes a seguir, yo siempre te voy a bendecir. Pero si no me sigues, si no me amas, entonces yo voy a mandar castigo. ¿Por qué? ¿Porque Dios odiaba a Israel? No, Él acaba de salvarlos. Y Él declaró que Él iba a amar a ellos siempre. Pero Él quiere algo, hermanos. Él quería una relación íntima con su pueblo. Quería que ellos dependieran de Él. Y conforme que Israel salió por los diferentes reyes, primeramente deshicieron de Dios como rey y después buscaron sus propios reyes y todo iba bien de repente y después mal y bien y mal y bien y mal. Entonces en este momento, hermanos, ya no hay un templo en donde la presencia de Dios habita, y ellos, los judíos, anhelaban el regreso de la presencia de Dios en su pueblo para que ellos puedan ser otra vez una gran nación con un gran Dios dirigiendo a ellos. Eso era el anhelo de los judíos en este tiempo. Entonces, cuando los discípulos de Cristo vieron a Cristo llegar y empezar a hacer milagros, yo estoy seguro que ellos, como todos los otros judíos, dispuestos a recibir un Mesías, porque no todos estaban dispuestos a recibir el Mesías, empezaron a buscar en la Torah. ¿Qué decía acerca de esto? Es más, muchos de ellos, hermanos, sabían los primeros 5 libros de esta Biblia que nosotros tenemos a memoria. ¿Por qué? Porque diariamente el papá de la casa se dirigía a enseñar a sus hijos todas las enseñanzas de Dios. Porque ellos adoraban a un solo Dios y ellos estaban esperando con ansias el regreso del Mesías para poder tener la presencia de Dios. Nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos qué es sentir el Espíritu Santo en ti, tener su presencia en ti. Amén. Ellos, hermanos, no tenían esa habilidad porque el Espíritu Santo todavía no llegaba, pero tenían la presencia de Dios en el templo y ellos anhelaban tener la presencia de Dios otra vez. Entonces, los creyentes de Cristo, cuando vieron a Cristo morir, quedaron con duda. ¿Cómo murió el Mesías? ¿Cómo murió? Si hemos esperado por siglos el regreso del Mesías para que nosotros podamos estar dirigidos otra vez por Dios, que su presencia otra vez desciende en el templo, ¿cómo lo perdimos? ¿Y cómo puedo tener esperanza como nación? Entonces, cuando estos discípulos, dice la palabra de Dios, algunos le adoraban, pero algunos dudaban. Ellos, estoy seguro que en su mente carnal estaban pensando, ¿es el Mesías o no? Porque acaba de morir. Y es muy posible que se olvidaron completamente que Cristo dijo, no te preocupes, yo me voy a morir, pero yo voy a resucitar en 3 días. Se olvidaron de ese mensaje. Como cualquiera de nosotros hubiéramos tenido miedo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 31, dice esto. Esa es la siguiente, nomás hay 2 veces en la palabra de Dios donde se menciona esta palabra distazo o vacilar. Se encuentra otra vez en Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice la palabra de Dios, dice esto. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto es Cristo hablando a Pedro. Pedro en este momento, hermanos, acaba de salir del barco. Dijo, si eres Cristo, di que yo voy. Y él empezó a caminar. Pero dice la palabra de Dios, antes que él empezara a dudar, que él vio un fuerte viento. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿cómo puedes ver un fuerte viento? ¿Cómo lo ves? Físicamente, ¿cómo vemos un viento fuerte? ¿Podemos nosotros ver el viento? No.
puedo ver lo que el viento hace, ¿sí? Entonces yo estoy seguro que Pedro no vio el viento, vio las grandes olas moviendo en el mar. Vio el viento fuerte por las olas moviendo en la agua y empezó a ver Cristo, pero atrás de Cristo un gran ola llegando hacia él pensando, pues voy a alcanzar a llegar a Cristo o esta ola me va a tumbar y me voy a caer al agua. Y empezó a dudar, empezó a vacilar, básicamente empezó a dejar de creer en Cristo y enfocar en las situaciones, en las circunstancias a su alrededor y perdió el enfoque. ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué sintieron? Vamos a platicar de eso. Yo he estado estudiando recientemente la vida de Pablo y me doy cuenta que no entendía muy bien las motivaciones de Pablo. He leído sus cartas, he aprendido de su gran amor por compartir el evangelio a los gentiles, pero sí, como acabo de explicar, sin estudiar la vida de Pablo antes de Cristo, no me doy cuenta que él, como todos los discípulos de Cristo, todos los judíos en ese tiempo, él también estaba esperando y peleando por celo las cosas de Dios, lo que él pensaba que eran las cosas de Dios. Y quiero que se pongan en el lugar de estos discípulos. La palabra no nos dice que dudaban o vacilaron, pero la presencia de esa porción es importante. ¿Por qué es importante para nosotros cuando la palabra de Dios dice que ellos dudaron? Porque la presencia de duda, hermanos, refleja una experiencia humana. Todos hemos dudado en un cierto momento. Todos hemos vacilado en cosas de Dios. Cuando tú aceptaste a Cristo, estoy seguro que después de eso pasó situaciones en tu vida. Y tú, tanto como los discípulos en esta porción de la palabra, tú, podemos decir, no sé si es correcto eso, pero vacilaste. Tú vacilaste en tu vida. Tú pensaste que Dios va, pero de repente pensaste, a lo mejor, ¿qué tal si no? Entonces, eso no te hace menos o más cristiano, nada más te hace un humano que vive aquí en la tierra. Recuerde que la pastora predicó en Tirsinas que nosotros somos renovados, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, pero aunque somos nuevas criaturas, tenemos que lidiar con esta cosita que está afuera de nuestro espíritu, que tiene emociones y sentimientos, y vamos a tener siempre lidiar con esto, porque estamos aquí todavía, no estamos en la presencia de Cristo. Él no ha regresado por nosotros, entonces tenemos que lidiar con eso. Y eso, hermanos, ilustra, que la fe es un viaje que tomamos. El momento en que tú recibes a Cristo, estás en un viaje hacia la fe. La fe se incrementa cada día te conoces más a tu Padre Celestial, que tú por tus decisiones y actos tú pones en fe las cosas que Dios dice, tu fe sigue incrementando. Y eso nos ayuda porque podemos relacionarnos con los discípulos en las historias que estamos leyendo. Y estoy seguro que Cristo conocía la incertidumbre, hermanos, de los discípulos que ellos tenían en sus corazones. Y por eso Él dice a las mujeres, antes de Mateo 28, Él está hablando con las mujeres. Y quiero leer esa porción, dice Mateo capítulo 28, versículo 10, dice esto. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. Recuerda lo que acaba de suceder. Cristo murió, los discípulos perdieron fe, se fueron a diferentes lugares. Pero Cristo, antes que Él vea a sus hermanos, antes que vea a los discípulos, manda mensaje por las mujeres y dicen, diles a mis hermanos. No dije, diles a mis seguidores, diles a mis discípulos, diles a las personas que me estaban siguiendo. Él manda un mensaje claro por las mujeres que llegaron al sepulcro. Dijo, diles a mis hermanos que yo los veo en Galilea. ¿Por qué es importante? Porque Cristo sabía, hermanos, de la incertidumbre en los corazones de los discípulos. Y Él sabe cómo los puedo ganchar, cómo los puedo animar en fe. ¿Sabes qué? Les voy a decir mis hermanos. Porque un hermano es más que un cualquier conocido, hermanos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, que tú eres hermano de Cristo. Tú no eres nada más una persona que escuchó el mensaje de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo es el primer hermano entre muchos hermanos que Dios
tiene hijos y nosotros somos sus hijos. Entonces Cristo Jesús quería declarar a estos discípulos, diles a mis hermanos que yo voy, pero que ellos lleguen primero y después yo voy a llegar. Y cuando Jesús dice eso, hermanos, está tratando de convencerlos de que Él y ellos son familia. Dice también la palabra de Dios en versículo 18, dice esto, que Jesús se acercó a ellos y les dijo esto. Y esto es también importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias acerca de los judíos, te das cuenta cuando, y lo puedes estudiar en una Biblia de estudio, pero cada vez que se menciona una frase o una porción de la palabra en el Antiguo Testamento, todas las personas en el tiempo de la Biblia, cuando se estaba escribiendo los discípulos, las diferentes cartas, cuando ellos mencionaban, y estoy seguro que tú lo tienes también porque mi Biblia siempre sale. Tú lees un versículo y dice aquí un número, como número 2. Y lo ves el número 2 ahí abajo y dice, sabes que esto salió en Isaías. O tú lees aquí y esto salió en Jeremías. Los discípulos, como ellos vivían estudiando desde muy pequeña edad las primeras porciones de la palabra de Dios, ellos sabían estas porciones de la palabra de Dios muchas veces por memoria. Entonces Jesús dice esto. Versículo 18 dice él, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí viene lo importante de estudiar creencias, culturas y motivaciones. Cuando Jesús dice esto, los discípulos recuerdan, hey, esto es en Daniel. Daniel 7, 13, 14. ¿Y qué dice Daniel 7, 14? Dice Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 a 14, dice esto. En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano, venía entre los nubes del cielo. Se acercó el venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas le adorarán. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Cuando Jesús dice esto, hermanos, ellos, los discípulos, entendían, está dando referencia a Daniel, donde Daniel está hablando del Mesías. Y ellos recuerdan, estos son los versículos claves que mi papá me enseñó cuando tenía 7 años. Jesús está diciendo, yo sí soy el Mesías. Yo sí estoy aquí para hacer el reino de Dios en esta tierra. A lo mejor no como tú pensaste. A lo mejor nunca ibas a pensar que me iba a morir y resucitar. Y a lo mejor nunca pensaste tampoco que me iba a ir y te iba a dar un gran trabajo. Pero yo sí soy esa persona que por tanto esperabas llegar. Todos los judíos, hermanos, esperaban con ansias la venida del Mesías. Y aunque algunos tenían miedo o incertidumbre, o podemos decir personas vacilando, ¿verdad? Jesús dice esto en el versículo 19. Dice esto: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Imagínate por un momento lo que estaba pasando por los momentos de estos discípulos. Todavía tenían miedo. No estoy seguro, pero Cristo dice que soy su hermano y que yo soy parte íntegro de su gran plan. ¿Qué tiene que ver esto con responde al llamado? Porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos que en este momento Cristo tiene poder. Dice Él que Él tiene toda autoridad, tiene todo, y que Él puede mandar a sus discípulos con poder. Me gustó lo que dijo Jefté durante la adoración, porque él dijo algo. ¿Sabes qué? Nosotros, si ponemos fe en Cristo, Cristo puede hacer lo que estamos pidiendo. Si necesitas sanidad, Cristo lo puede hacer. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque cuando Cristo Jesús dijo a sus discípulos, yo tengo toda autoridad en esta tierra, tanto en el cielo como acá. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre, y como obedeció al Padre, Dios Padre le dio a Cristo Jesús esta autoridad. Y como creyentes de Cristo, Cristo pasó esta habilidad a sus discípulos, que hicieron discípulos, que hicieron más discípulos, que hicieron más discípulos. Y que hoy en día, si tú eres creyente, tú eres discípulo de Cristo. Entonces, amén. Tú tienes esa misma habilidad, hermanos, si lo crees. La autoridad es tuyo. El problema aquí es que
esta cosita aquí. Esa cosita aquí es esto que nos detiene a veces de creer que somos hijos de Dios. Me encanta cuando Pastor John comparte ciertos mensajes acerca de nuestra autoridad. Hay un libro, de hecho estoy seguro que algunos hermanos están estudiando en estas sesiones de grupos, la autoridad del creyente. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo Jesús dice que yo tengo autoridad y yo soy su hermano porque me adoptó Dios por creer en Jesús, yo también tengo autoridad. Pero nada más tengo que vivirlo y creerlo. De nada me sirve que Cristo dice yo te doy autoridad si no creo que Cristo Jesús me dio autoridad. Él te dio la autoridad. Te dio la autoridad para orar por tus hijos. De declarar sobre ellos antes que se van a la escuela, sabes que ningún árbol prospera contra mis hijos. Están protegidos de cualquier mala enseñanza de los maestros. Están protegidos de cualquier persona que quiera entrar a esa escuela para hacerles daños. Yo los protejo, yo declaro en autoridad como creyente sobre mis hijos. Si yo necesito... Si necesitas sanidad, hermanos, tú tienes autoridad para declarar, como la palabra de Dios dice en Isaías 53, que por sus llagas yo fui sanado. Yo declaro esto. Y aunque mi carnita dice, a lo mejor no es cierto, tu autoridad como en Cristo dice, sí es cierto, y lo voy a seguir creyendo. Amén. ¿Qué significa, hermanos, todo eso para nosotros? ¿Cómo hacemos discípulos? Y eso, Pastor John también lo compartió el día de hoy. Requiere, hermanos, cada área del ministerio. Porque cada área juega un papel importante, íntegro en el plan de Dios para alcanzar a nuevos creyentes. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da diferentes dones. Y Cristo dice que Él dio varios líderes. Voy a leer esto para que no piense que son palabras de Mario. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 a 11 dice esto. A cada uno, a algunos, dice la palabra de Dios, si lo quieren mirar, si lo quieren leer, a algunos, a nada más un ciertos elegidos. Dice, a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús de repente podemos compartir con nuestros hermanos y estamos pensando, pues yo no soy tan inteligente, no sé de dónde viene esto? Y hacemos el error de pensar, pues no sé, a lo mejor fue, no sé, algo salió de mí. No, es el Espíritu Santo que te dio un don y lo estás ejercitando. Pero te tienes que creer que Dios me está usando para que siga incrementando. A veces dudamos de ese don y pensamos, pues yo no soy tan inteligente. Yo saco malas calificaciones en la escuela. No sé, no puede ser de yo. Y dudamos y pagamos esa habilidad porque no creemos que Dios puede dar eso. Dice la palabra de Dios también. Por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros fe. Por medio del mismo Espíritu. ¿Por qué es importante fe? Porque cuando tú paras aquí enfrente para orar por los demás, si tú no tienes fe, ¿cómo vas a ayudarles a creer en fe por su sanidad? Las personas que están pasando no tienen fe a veces para creer en su sanidad. Pero tú, porque sí fuiste llamados a ser parte del equipo de oración y tú tienes fe, tu fe. Dice la palabra de Dios que cubre el falta de fe de mi hermano y por tu fe ellos son sanados. Amén. También dice la palabra de Dios, por el mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Algunos de ustedes ya tienen este don. Dios te ha dado la habilidad de orar personas y de repente el hermano comparte un testimonio, Dios me sanó. Y tú piensas, pues no fui yo. Sí fuiste tú orando en fe por tu hermano. Otros milagros, dones, poderes de milagros, otros de profecía, otros el discernir espíritus. Porque llegas a una invitación, a otro lugar, y estás escuchando el mensaje y dices, sabes que mi espíritu dice que eso no está bien. Pues Dios te dio la habilidad de discernir espíritus. ¿Por qué es importante? Porque no todos que dicen que son creyentes de Cristo son creyentes de Cristo. A veces es otro espíritu obrando y tu trabajo como creyente es decir, hermano, Dios me está revelando que debemos de salir de aquí. Vámonos. Vamos a regresar a este libro bíblico que está pasando ahí en el miércoles a las 7. Amén. También dice que es el mismo espíritu, hermanos.
mismo único Espíritu que reparte a cada uno según lo que Él determina para ti. Efesios capítulo 4, versículo 11 a 12 dice esto. El mismo constituyó, ¿quién? Jesús. Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar. Y eso es lo que me encanta, porque el fin de estos talentos, hermanos, el fin de estos dones y estas diferentes funciones que Cristo y el Espíritu Santo han dado, son para capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces mi pregunta para nosotros hoy es, ¿quién es la iglesia? Ustedes y yo. Nosotros todos somos la iglesia. ¿Quién hace discípulos? La iglesia hace discípulos, hermanos. No son los pastores, tampoco el equipo de oración, tampoco los hermanos que están en las puertas o aquí los sugieres. La iglesia en general tiene el trabajo de hacer discípulos. Pensamos desafortunadamente muchas veces que el trabajo de hacer más creyentes o más discípulos de Cristo es el pastor que está aquí enfrente. Y voy a decir, es imposible humanamente que una sola persona pueda hacer todos los discípulos de una iglesia. Es nuestro trabajo como creyentes de unirnos con la visión que Dios ha dado a tu iglesia. Si tú estás aquí y tú consideras a TFC tu iglesia, es tu trabajo, tanto como el mío, con todos los demás, de hacer discípulos de Cristo. Quiero que recuerden estos primeros discípulos, los miedos y incertidumbres que enfrentaron. Y es importante también recordar que Cristo no se limita a darles un orden, sino que les invita a una misión transformadora y plena. Y es la razón porque lo que tú y yo estamos aquí, y aquí viene mi mejor parte, y aquí voy a pedir que el grupo de alabanza pase, porque si seguimos leyendo el Gran Comisión, Cristo dice esto. Dice que yo les aseguro que estaré con ustedes siempre. Pero nos encanta ver o leer versículos, pero a veces nos olvida qué sucedió antes. Este es el último versículo, el versículo 20 de esta porción de la palabra de Dios que se llama la Gran Comisión. Cristo dice, hey, yo te amo, tú eres mi hermano. Yo tengo toda la autoridad. Como tú eres mi hermano también, tú lo tienes también como creyente, pero quiero que tú vayas y hagas discípulos de todas las naciones. Y nosotros, hermanos, nos olvidamos cuando llegamos al 20, que Cristo será conmigo siempre. Nos olvidamos que antes Cristo dijo, sí, estaré contigo siempre, siempre cuando tú estás haciendo discípulos de mí. O sea, no te puedo, como digo a Matthew, con gran poder, hay gran responsabilidad, tenemos un gran poder, que es Cristo está conmigo, por siempre dice. Pero para que Cristo esté conmigo, yo tengo que estar con Cristo en su gran misión. Yo sé que este mensaje lo compartimos sobre responder al llamado. Y es importante que nosotros unimos para tener estabilidad. Pero también estoy seguro, hermanos, que todavía hay dudas. ¿Y por qué hay dudas? Porque a lo mejor tienes poquito tiempo conociendo a Cristo. Y a lo mejor piensas, ¿sabes qué? Como los apóstoles vacilaron en su creer. A lo mejor piensas que no estoy capacitado, no estoy listo. A lo mejor piensas, ¿sabes qué? Es que tengo una historia. Es que yo antes de Cristo no sabes qué hice. Hermanos, Pedro, que estaba en este grupo, negó a Cristo 3 veces. Tomás dudó de Cristo, dijo, no te voy a creer a menos que yo te veo personalmente. O sea, el testimonio de otros no lo creo, yo te tengo que ver. Pero ¿qué dice Cristo Jesús a Tomás? Dice, ¿sabes qué? Tú creíste porque tú vistes. Pero verdadero son las personas que van a creer aún sin verme. Esos son nosotros, hermanos. Voy a pedir que se pongan de pie. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Marcos capítulo 9, versículo 23, dice esto: para que el crea, todo es posible. Te voy a decir el día de hoy, si tú crees que Dios te puede usar, que Cristo te puede usar en hacer discípulos, todo es posible para ti.
Si tú crees que no estás capacitado, te voy a decir, si crees, sí puedes ser capacitado. No por tus propias fuerzas, pero por las fuerzas de Cristo Jesús en ti. El día de hoy tenemos delante de nosotros la pregunta. Voy a responder al llamado. ¿Y por qué responder? Porque otra vez más, ¿quién hace discípulos? Ustedes hacen discípulos. Cada vez que dicen sí a aceptar servir en tu iglesia donde Dios te plantó, tú te unes al hacer discípulos. Requiere todos, hermanos. No es una sola posición. Imagínate es el del día de hoy, nada más el grupo de alabanza, sin personas abriendo puertas o compartiendo un mensaje o estando en las cámaras. O imagínate nada más un predicador sin alabanza. Yo sé que algunos han estado en cultos donde nada más es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero se tarda un poquito para animar a veces las personas. O imagínate nadie ahí en las puertas y nada más ustedes entrando. Se requiere a todos. Y lo que estamos pidiendo el día de hoy es que te abrazas el visión que Dios ha puesto en este lugar. Necesitamos voluntarios, porque necesitamos seguir discipulando a personas, que ellos conozcan por tu testimonio y tu tiempo el camino de Cristo. Me encanta lo que mi hermano Acer compartió en un SOAP, estudio de los varones. Y si eres varón y no estás atendiendo en el SOAP, y si puedes, o si tienes el 7 de la tarde, el miércoles disponible, véngate, porque de veras compartimos cosas muy importantes para tu crecimiento. Y él dijo esto. Pablo dijo, y a veces tenemos el mal entendimiento de, ¿sabes qué? No les puedo decir a mis hermanos, sígueme a mí, porque ¿quién soy yo? Pero recuerda que Pablo dijo algo. Sigue a mí conforme a yo sigo a Cristo. Hermanos, la gente no puede mirar a Cristo. ¿A quién miran? A nosotros. Yo tengo que ser un buen discípulo de Cristo para que los demás puedan ser buenos discípulos de Cristo. A veces requiere nuestro testimonio humano para enseñar a los demás la importancia de ser creyentes de Cristo. Voy a pedir que cierren sus ojos por mientras que el equipo adora. Y quiero Te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Y este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, con todo mi ser me rindo a ti. Oh sí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí.
estamos dispuestos, Señor, nos entregamos hoy a ti, nos rendimos completamente a ti. Haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu Hermanos, para que tú puedas ser un discípulo de Cristo, primeramente tú tienes que creer en Cristo. La primera cosa que quiero hacer es, si tú estás aquí y has escuchado este mensaje, pero todavía Cristo no es el Señor y Salvador de tu vida, voy a pedir que levantes tu mano para orar junto contigo, para que tú puedas confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese primer paso. Hermana, gracias por ese hermano. Gracias por ese hermano. Hermana, gracias por ese hermano. ¿Alguien más? Hermano, gracias por ese hermano. ¿Alguien más? Hermano, gracias por ese hermano. ¿Alguien más? Hermanito, gracias. Vamos a hacer eso, hermanos. Vamos a orar todos juntos, declaración de fe. Y nosotros como una iglesia vamos a apoyar a nuestros hermanos que están tomando este paso de fe. Es el paso más importante, porque para ser discípulos, primero nosotros tenemos que ser discípulos. Voy a pedir que se repita conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Declaro que desde este momento de adelante, Cristo habita en mi corazón. Yo soy creyente de Él y yo lo voy a seguir el resto de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso, hermanos. Antes que se me van, el número 2 cosa que voy a pedir el día de hoy. Nosotros, hermanos, realmente necesitamos tu ayuda en hacer la gran comisión. Estamos pidiendo que tú pasas al muro rojo y preguntas. Hay diferentes personas en esos ministerios para contestar cualquier pregunta. Recuerda que lo que estamos pidiendo es que cambiamos nuestra forma de ver. Ser un voluntario, ser parte íntegra de tu iglesia no es una tarea, es una bendición. ¿Por qué? Es un privilegio, porque siglos tras siglos de creyentes han tomado este paso de fe. Y nosotros, hermanos, somos los que vamos a recibir esa estafeta. Y un día lo vamos a pasar a los demás. Pero para que nosotros podamos pasarlo, primeramente lo tenemos que aceptar. Y estamos pidiendo que tú aceptes el día de hoy. Dios le bendiga y hay unos cuantos anuncios más.